Sí, porque ya apetece algo fresquito, sobre todo en días como hoy, un día de bochorno, un día con el cielo un poco plomizo, blanquecino, tan blanquecino gracias como esta horchata, que es una de las bebidas que ya se está empezando a consumir con fuerza en la ciudad de Valencia. Fijaos cómo están las terrazas, la gente disfrutando de su horchatita. Puede ser líquida, puede ser granizada, pero sobre todo ha de ser bien fresquita. Fijaos qué dato más curioso, que de los 25 millones de litros que van a salir de la cosecha de este año, el 90% prácticamente se van a consumir en los meses de calor. Además, es muy buena para la salud, dicen que es muy buena para el corazón, muy buena para la vista, incluso dicen que es también un tanto afrodisíaca y está incluido en las dietas paleo. Pero aquí, Alberto, Manu, tradicionalmente, como se suele tomar la horchata es con fartón. ¿Me permites? Un poquito, puedo mojar el fartón. Así, mojando la horchata en el fartón. Gracias, ya te la puedes tomar. Gracias. Lo del fartón no sé yo si es muy paleo, pero bueno, o en horchaterías como esta están haciendo ya horchata entre 3 y 4 veces a la semana. Nosotros nos hemos metido de lleno en el proceso de fabricación. Desde aquí hasta aquí han pasado 5 meses. Comienza la temporada de horchata. La de ahora es fruto de esta chufa, un tubérculo que se empezó a recolectar a finales de año en la huerta valenciana. Tiene que pasar en los secaderos un mínimo de 3 meses para que se produzca el proceso de secado. En estos almacenes se esparce y se deja que se seque al aire libre. Con estas máquinas pierden el 50% de su agua interior. Ya tiene su característica forma arrugadita. Y así son aptas para hacer horchata. Las horchaterías valencianas ponen ya en marcha la maquinaria. Nos metemos en una de ellas para ver todo el proceso. Primero se lavan. En agua son 3 prelavados que permanecen durante 5 minutos en cada proceso. Después se trasladan al molino donde se trituran, se tamizan y así obtenemos la horchata. Por último, la última fase consiste en ponerle el azúcar a la horchata para mezclarla. Ahora estoy removiendo con la pala la azúcar para endulzar la horchata. Las fábricas de horchata artesanal fabrican aproximadamente unas 3 veces a la semana, porque la horchata dura 5 días, con lo cual cada 3-4 días hay que renovar toda la producción de horchata. Ahora solo queda servirla. Puede ser granizada o líquida, pero siempre bien fresquita. Es recomendable tomarla fresquita, es como mejor está y como mejor se conserva. Y como todo valenciano, la horchata se toma mojando un buen fartón.